este video vamos a hablar de lo que ya se podría considerar movimiento relativo. Nosotros ya comenzando el curso comentamos un poquito de que el movimiento de algo, de un cuerpo o de una partícula, depende desde donde lo veamos, ¿no? En general, si yo tengo una partícula que se está moviendo, pues yo desde cierto sistema de referencia voy a observar que la partícula se mueve de cierta manera, haciendo cierta trayectoria, pero si yo escojo otro sistema de referencia, observaré que la partícula se mueve de manera diferente, haciendo o recorriendo una trayectoria diferente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de relacionar esas dos visualizaciones del movimiento de una partícula cualquiera, ¿no? Desde dos sistemas de referencia diferentes, en donde obviamente nos interesa que un sistema de referencia se mueva respecto del otro, ¿no? Entonces, las ecuaciones que vamos, o las relaciones que vamos a encontrar, pues son generales en el sentido de que van a servir para poder relacionar el movimiento visto, el movimiento de una partícula visto desde un sistema de referencia con el movimiento visto el movimiento de la misma partícula visto desde otro sistema de referencia cuando un sistema de referencia se está moviendo respecto del otro, ¿no? Como ya hemos comentado varias veces, no hay un sistema de referencia que se pueda llamar que esté quieto, ¿no? Para nada. Siempre que hablemos de movimiento tenemos que decir respecto de qué. Entonces, en ese sentido, si yo tengo dos sistemas de referencia y digo que el primero se mueve respecto del segundo, pues eso implica necesariamente que el segundo se mueve respecto del primero, ¿sí? Bien, nosotros entonces, ya más concretamente, vamos a decir lo siguiente. Desde un primer sistema de referencia, una partícula va a tener cierta velocidad y cierta aceleración, ¿no? Y desde otro sistema de referencia, desde un segundo sistema de referencia, la misma partícula va a tener, o su movimiento va a ser visto de manera diferente, y por tanto desde un segundo sistema de referencia se verá una velocidad diferente y una aceleración diferente. Entonces, lo que queremos es justamente relacionar eso, ¿no? Relacionar la velocidad que es observada, si se quiere así, desde un primer sistema de referencia con la velocidad que es observada desde un segundo sistema de referencia, ¿no? ¿Cómo están relacionadas ambas velocidades? Ya. Algo similar para las aceleraciones, ¿de acuerdo? Bien, nosotros ya hasta el momento tenemos todas las herramientas para hacer esto. Vamos a recordar algunas relaciones importantes que habíamos encontrado anteriormente. La primera de ellas, claro, todas las últimas relaciones que hemos visto tratan siempre con dos sistemas de referencia, ¿no? Donde uno se mueve respecto del otro. Entonces, una de las primeras relaciones importantes que vamos a necesitar, que habíamos encontrado, es la siguiente. Si yo tengo un sistema de referencia al cual le llamo, vamos a utilizar la nomenclatura que es más, quizá más clásica, ¿no? Le llamo el sistema fijo, y tengo otro sistema de referencia, un segundo sistema de referencia que se mueve respecto del primero, que le llamo sistema de referencia móvil. Y digo lo siguiente, ese sistema de referencia móvil ha sido definido a partir de cierto espacio de referencia, el cual es llamado espacio de referencia móvil, ¿no? Entonces, cojo dos puntos cualesquiera que pertenezcan a ese espacio móvil. ¿Qué significa? Cuando me dicen, oye, dos puntos que pertenezcan al espacio, significa que son puntos del espacio, es decir, son puntos, si se quiere, fijos a ese espacio, ¿no? Entonces yo digo, este sistema de referencia móvil está fijo o pertenece a cierto espacio llamado móvil, y en ese espacio yo cojo dos puntos cualesquiera, ¿no? La notación que hemos estado utilizando son P y Q. Digo, P, punto P
y punto Q. Dos puntos cualesquiera, ¿no? Fijos al espacio móvil y por tanto fijos al sistema de referencia móvil, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si se quiere, las coordenadas del punto P respecto de este sistema de referencia son siempre las mismas, ¿no? Porque el punto P está fijo respecto de este sistema móvil. Sus coordenadas, por ejemplo, si son 3,4,7 respecto de este sistema, siempre van a ser 3,4,7, ¿no? Si el de acá es 2,1,9, siempre va a ser 2,1,9, porque está fijo a este sistema, ¿no? Bien, lo que habíamos encontrado es lo siguiente. Habíamos encontrado la velocidad del punto P está relacionada con la velocidad del punto Q de la siguiente manera: velocidad del punto P igual velocidad del punto Q más velocidad angular del sistema de referencia móvil, o si quieren del espacio móvil, por el vector que va de Q hacia P, ¿no? Bien, nosotros luego, ya en los últimos videos, encontramos o nos dimos cuenta de que siempre que hablemos de la derivada de un vector necesitamos especificar el sistema de referencia, ¿no? Siempre, ¿correcto? Entonces, las velocidades son en verdad las derivadas de un vector llamado vector posición. Entonces, tenemos que tener en claro, en vista de lo que vimos ya últimamente, de que la derivada de un vector depende del sistema de referencia que tome, por tanto se define el operador derivada de un vector en el tiempo o derivada de un vector en el tiempo, respecto del tiempo y respecto de un sistema de referencia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir esta ecuación utilizando ya ese nuevo conocimiento, ¿no? O esa nueva forma de visualizar la derivada de un vector. Bien, antes de hacer eso, vamos a recordar qué significaba esta ecuación. Me decía, oye, la velocidad del punto P obviamente se refiere a la velocidad del punto P vista desde el sistema de referencia llamado fijo, ¿no? Porque la velocidad del punto P vista desde el móvil pues es cero, ¿no? Porque está fijo respecto del móvil. Entonces, esta velocidad, al igual que esta, son velocidades de los puntos P y Q vistas desde el sistema de referencia fijo, ¿correcto? Ya. Esta velocidad angular es simplemente, le habíamos llamado velocidad angular del espacio móvil o del sistema de referencia móvil, pero más específicamente tendría que ser velocidad angular del sistema de referencia móvil respecto del sistema de referencia fijo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si yo tuviese, en vez de este sistema de referencia fijo, tuviese otro diferente, es decir, no ese sino otro que se mueve de manera diferente respecto del móvil, pues esta velocidad angular sería diferente, ¿no? Esta velocidad angular, si ustedes recuerdan, me indica o me mide o me cuantifica cómo es que los versores de este sistema de referencia móvil cambian cuando son vistos desde el sistema de referencia fijo. Entonces, si este sistema de referencia fijo no fuese este, sino fuese otro, pues yo vería estos versores cambiar de manera diferente y por tanto esta velocidad angular sería diferente, ¿no? Por tanto, con precisión debemos decir que esta velocidad angular es la velocidad angular del sistema de referencia móvil respecto del sistema de referencia fijo, o si quieren, la velocidad angular del sistema de referencia móvil visto o vista desde el sistema de referencia fijo, ¿no? Y el vector QP, pues con el vector QP no hay ningún problema. El problema, bueno, no problema, sino la cuestión que hay que cuidar es cuando tengamos derivadas, ¿no? Derivadas de vectores. Entonces, el QP es un vector simplemente, acá no hay derivada, ¿no? Profe, pero el W no hay derivada. No, sí, porque el W está definido a partir de las derivadas de versores, ¿no? ¿Recuerdan? A partir de las derivadas de los versores del sistema de referencia móvil. Entonces, acá, aunque no ponga ninguna derivada, este W depende de las derivadas de ciertos vectores, que son los versores de la referencia móvil, pero son derivadas
respecto del sistema de referencia fijo, ¿no? Ya está, entonces ya recordamos el significado de esta ecuación. Lo que vamos a hacer es ahora lo siguiente, solamente para quizá ponerle un poco, expresar esa relación de una forma un poquito más general. Eso ya lo vimos en un video anterior, lo estamos quizá repitiendo un poquito porque lo vamos a necesitar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ponerle un número, ¿no? Le voy a llamar sistema de referencia fijo, le pongo 1, sistema de referencia 1, y sistema de referencia móvil le pongo el número 2, ¿no? Ya, como ustedes saben y como ya he comentado muchas veces, no hay nada especial en un sistema, de un sistema de referencia con respecto al otro, ¿no? Es decir, yo bien pude haber escogido este como el fijo y este como el móvil, intercambiar papeles, ¿no? No hay una razón para que uno de ellos, cuando yo vaya de repente a resolver un ejercicio, qué sé yo, en la práctica, no hay razón para que yo indague o me haga la pregunta, ¿cuál de ellos, profesor, usted en este problema no sé cuál de ellos es el fijo y cuál es el móvil? Ya, esa pregunta no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque yo escojo, es arbitrario, yo lo escojo completamente. Yo digo, tengo varios sistemas de referencia, imaginen que están resolviendo algún problema, ¿no? Tengo varios sistemas de referencia ahí, y si yo digo, ¿cuál de ellos será el fijo? ¿Cuál de ellos será el fijo? Esa pregunta no tiene sentido, ¿correcto? No tiene sentido. Yo escojo, como yo quiera, el sistema de referencia 1 y el sistema de referencia, si quieren, el primario y el secundario, ¿no? Ya, usualmente nosotros lo estamos llamando también fijo y móvil, ¿sí? Pero no es que uno de ellos, solamente son nombres, no es que uno de ellos esté quieto, profe, el fijo es el que está quieto respecto a la Tierra. No, en absoluto, por favor, no cometan ese tipo de errores. Yo arbitrariamente voy a escoger uno de ellos como el uno, el primero, y el otro como el segundo. A uno de ellos le pongo de nombre fijo y al otro de ellos le pongo de nombre móvil, ¿no? Ya, que quizá mi elección de fijo y móvil en algunos casos, si yo lo escojo de alguna manera, me permita de repente resolver el problema de manera más rápida. Ya, eso sí puede ser. De repente, si yo tengo acá un ejercicio, tengo varios sistemas de referencia y digo, ya, voy a escoger este como el fijo, si de repente yo hago esa elección, de repente el problema me sale un poquito más rápido, ¿no? Quizá las ecuaciones son más útiles para resolver el problema, pero eso no significa que todas las ecuaciones que estamos encontrando no sean válidas si yo escojo otro sistema de referencia como fijo y otro sistema de referencia como móvil, ¿no? Entonces, desde un punto de vista práctico, quizás sí en algunos momentos a mí me convenga escoger como fijo alguno y como móvil otro, ¿no? Pero desde un punto de vista de que se cumplen o no las relaciones matemáticas que hemos encontrado, pues ahí es completamente indiferente. Yo puedo escoger el que yo quiera como fijo y el que yo quiera como móvil, ¿correcto? El que yo quiera. Ya está, aclarado, aclarado, porque ya lo he comentado varias veces. Entonces, lo que vamos a hacer, yo le he puesto números 1 y 2 para tratar un poquito de esa idea de fijo y móvil, porque la palabra fijo, yo entiendo que rápidamente uno, si te dicen la palabra fijo, pues tú la asocias con algo quieto, ¿no? Y no tendría por qué ser así, ¿correcto? No tendría por qué ser así. Entonces, le vamos a poner ahora numeritos 1 y 2 y vamos a reescribir esta ecuación utilizando ya esos numeritos y utilizando con precisión la derivada de un vector respecto del tiempo y respecto de un sistema de referencia. Entonces, voy a ponerle mejor de nombre Z1, sistema de referencia Z1, sistema de referencia Z2. ¿Sí? Entonces yo digo lo siguiente. ¿Qué cosa es VP? Bueno, profesor, según cómo se definió, es la velocidad de P vista desde el sistema de referencia fijo igual a Z1, ¿no? Profesor, la velocidad de un punto puede ser escrita como la derivada de su vector posición. Entonces, si yo digo, si a este punto le llamo O, y a este punto le llamo omega, yo tendría que esta velocidad, vamos a escribir por acá,
la velocidad del punto P no es más que la derivada respecto del tiempo del vector posición OP respecto del sistema de referencia Z1. Simplemente voy a escribir 1. ¿Sí? Esa es la velocidad del punto P. Algo similar para la velocidad del punto Q. La derivada respecto del tiempo, ¿qué será? Del vector OQ, ¿no? Del vector OQ, también 1, ¿no? ¿Qué cosa es W? Ya, pues, al definir este W estamos utilizando los versores del sistema de referencia móvil y estamos utilizando las derivadas de esos versores, pero vistas desde el sistema de referencia fijo, del sistema de referencia 1, ¿no? Me voy a olvidar de fijo y móvil, voy a utilizar 1 y 2 nada más, entonces sería, voy a ponerlo así, ¿no? Tal como ya lo comentamos anteriormente, la nomenclatura, voy a escribir esto. Esta es la velocidad angular del sistema de referencia móvil respecto al sistema de referencia fijo, o del 2 respecto del 1, así de simple, ¿no? Velocidad angular del sistema de referencia 2 respecto del sistema de referencia 1. Muy bien, el QP es el QP, ¿no? Ahí no hay nada que hacer. Ya está, entonces podríamos reescribir ahora esta ecuación. Derivada respecto del tiempo de OP y respecto del sistema de referencia 1 es igual a derivada respecto del tiempo de OQ y respecto del sistema de referencia 1 más velocidad angular del sistema de referencia 2 respecto del 1 por QP. Pregunta, ¿qué pasaría si yo invirtiese los papeles? ¿No? A ver, pregunta interesante. Si a mí me dijesen, oye, aplica esta ecuación, pero invirtiendo los papeles de 1 con 2, ¿no? Entonces yo podría decir, oye, acá sería derivada del vector OP. Pero tengo que tener cuidado, ¿no? Ahí tengo que tener mucho cuidado, porque esta relación es válida cuando los puntos P y Q, ¿correcto?, pertenecen al espacio denominado como móvil, es decir, al sistema de referencia denominado como móvil, es decir, al segundo sistema de referencia. Entonces, eso siempre debe ser así, yo no puedo jugar con eso, ¿no? P y Q de partida están fijos al sistema de referencia número 2. Entonces, si yo quisiera invertir los papeles 1 con 2, pues los puntos que tendría que considerar tendrían que ser 2 puntos que estén fijos más bien al sistema de referencia 1, ¿no? Si no, estaría mal. Entonces, si yo acá digo, profesor, allá, entonces aplico, profesor, esto, pero en vez de 2, 1, aplico 1, 2. Entonces, profesor, acá sería 2, y acá sería 2, y acá sería 1, 2. ¿Ya? Eso no tiene sentido, ¿sí? Porque los puntos P y Q tienen que ser fijos denominados al segundo sistema de referencia, ¿no? Al segundo. Entonces, esta ecuación es válida porque el punto P y el punto Q están fijos al sistema de referencia, vamos a ponerlo así, porque el punto P y el punto Q están fijos al sistema de referencia denotado por el primer índice de la velocidad angular, ¿no? En este caso el número 2. Entonces acá está 2, 1. Al sistema de referencia 2 es que pertenecen los puntos P y Q, ¿sí? Así que hay que tener cuidado siempre con eso. Ya está. Luego hemos nosotros encontrado una relación para las aceleraciones, ¿no? Habíamos encontrado, oye, ya esta relación es para las velocidades. Ahora, lo mismo, igual P y Q fijos al sistema de referencia móvil, pero ahora no relación entre las velocidades, sino entre las aceleraciones. Entre las aceleraciones
yo podría escribir, vamos a escribirlo tal cual lo habíamos encontrado. Habíamos encontrado que la aceleración del punto P es igual a la aceleración del punto Q más W punto por QP más W por QP. Y ahora quiero que me ayuden a reescribir esta ecuación de manera similar a como lo hemos hecho por acá. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa era la velocidad del punto P? Es la velocidad del punto P vista desde el sistema de referencia 1 o fijo, ¿no? La aceleración del punto P sería, por tanto, según como lo habíamos definido, sería la derivada de la velocidad, pero sería la derivada, es decir, cómo cambia la velocidad en el tiempo cuando yo veo la velocidad desde el sistema de referencia 1 o fijo, ¿no? Entonces, la aceleración del punto P sería la derivada respecto del tiempo de la velocidad del punto P, justamente lo que está acá, la derivada de ese vector vista desde el sistema de referencia fijo o 1, ¿sí? Ya. Algo similar para AQ, ¿no? La aceleración del punto Q es cómo yo veo cambiar la velocidad del punto Q desde el sistema de referencia 1. Ya. ¿Qué cosa es W punto? Como lo habíamos definido, era la derivada de la velocidad angular, ¿no? De hecho, cuando dedujimos esta ecuación, todavía no habíamos hablado de que, cuando dedujimos esta ecuación y también esta ecuación, no habíamos hablado todavía de que cada vez que derive un vector tengo que especificar respecto de qué sistema de referencia, no lo sabíamos, ¿no? Entonces, implícitamente, todas las derivadas que hemos utilizado hasta el momento que encontramos esta relación y antes, ¿no? Son derivadas de vectores vistas desde el sistema de referencia fijo, ¿no? Es decir, acá en ningún momento tiene que aparecer ningún índice 2, porque todas, aunque no lo comentamos en su momento, todas las derivadas eran vistas desde el sistema de referencia llamado fijo, en este caso el número 1, ¿no? Entonces, esta derivada de este vector velocidad angular también es la derivada respecto del tiempo ¿de qué? De W21, ¿no? La derivada de ese vector vista desde el sistema de referencia 1. ¿Estamos? Y los otros términos, pues ya el W es el mismo que está acá, ¿no? El QP igual, ¿no? Entonces ya no lo voy a escribir, ya no es necesario, creo. Pero estos serían a la vista de lo que vimos ya en los últimos videos, de que siempre tenemos que especificar cuando hacemos la derivada respecto de qué sistema de referencia, pues estos serían de manera rigurosa los términos que tendrían que ir acá, ¿sí? Ya bien, luego de eso ya nos enteramos nosotros de que sí necesitamos efectivamente establecer siempre el sistema de referencia y encontramos en general qué pasaba con la derivada de un vector cualquiera, ¿no? Ya habíamos dicho, acá nada más tengo dos sistemas de referencia, 1 y 2, si quieren le llaman fijo y móvil, un vector cualquiera, lo denoto por A, el cual es un vector cualquiera, ustedes lo pueden imaginar cambiante de la manera que quieran, definido de la manera que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir un vector definiendo su punto de inicio y su punto de fin, puede ser una manera, ¿no? El vector que ustedes quieran. Lo que habíamos encontrado nosotros es que ese vector se observa cambiante desde el sistema de referencia 1, se observa cambiante desde el sistema de referencia 2, pero desde 1 se observa que cambia de cierta manera y desde el otro se observa que cambia de una manera diferente, ¿no? Pero ambas están relacionadas. Lo que habíamos encontrado nosotros era lo siguiente. Habíamos encontrado que la derivada respecto del tiempo del vector A
vista desde el sistema de referencia 1 es igual a la derivada respecto del tiempo del vector A vista desde el sistema de referencia 2 más la velocidad angular del sistema de referencia 2 respecto del 1 por el vector A. Entonces tenemos tres relaciones muy importantes, las cuales las vamos a utilizar en un momento, que son esta de acá, escrita así o escrita así, esta de acá, escrita así o reemplazando por lo que tenemos acá, y esta ecuación de acá. Bien, ahora sí, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos dos sistemas de referencia donde uno se mueve respecto del otro y que una partícula se está moviendo o respecto del primer sistema de referencia, pero a la vez también se mueve respecto del segundo sistema de referencia. Entonces miren, estamos saliendo de estos casos, ¿no? Porque acá en este caso P y Q eran puntos, ¿correcto?, que estaban fijos a uno de los dos sistemas de referencia. En este caso P y Q están fijos al sistema de referencia móvil. Y ahora estamos saliéndonos de ese caso y estamos imaginando una partícula material, o si quieren simplemente un punto, ¿no? Pero quizá un poco más intuitivo es hablar de partícula. Una partícula que se mueve, ¿no? Una partícula que se mueve y se mueve tanto yo lo vea respecto de este sistema o lo vea respecto de este sistema de referencia. Lo vea respecto de este, lo vea respecto de este, yo veo que la partícula se mueve, pero claramente respecto de este veo que se mueve de una manera y respecto de este veo que se mueve de otra manera. Lo que quiero es hallar una relación entre esas dos maneras en las cuales yo veo cómo se mueve, ¿no? Ya, entonces dibujemos por acá algo similar a lo que tenemos ahí. Por acá lo vamos a hacer. Tengo un sistema de referencia. Ya, antes de seguir, quiero comentarles algo, y es lo siguiente. Cuando se utilizan los términos fijo y móvil, ¿sí? Y yo tengo, por ejemplo, esta relación de acá, yo digo que el sistema 1 es el fijo y el sistema 2 es el móvil. Se suele utilizar los términos de derivada relativa y derivada absoluta, ¿no? Si el sistema de referencia 1 es aquel al que yo llamo fijo, pues la derivada de un vector respecto de ese sistema de referencia fijo se suele denominar derivada absoluta. Entonces yo podría escribir esto así: derivada respecto del tiempo, ya que el sistema 1 le estoy llamando fijo, a esto de acá le llamo, a la derivada respecto del sistema de referencia fijo, le llamo también derivada absoluta, y lo puedo denotar así, derivada absoluta, ¿no? Por otro lado, cuando yo derivo respecto del sistema de referencia denominado móvil, a esa derivada le puedo llamar derivada relativa. Y esto sería derivada relativa. ¿Estamos? Y acá yo podría el W21 escribirlo simplemente como W, ¿no? Porque ya se entendería que esa velocidad angular es la velocidad angular del sistema móvil respecto del fijo, ¿no? Cuando no se diga, no se especifique nada, se entiende eso. Cuando a mí me digan, oye, la velocidad angular es tanto, si no me dicen cuál es el fijo, si no me dicen respecto de, es la velocidad de qué respecto de qué, lo usual es que yo pueda decir que es la velocidad del móvil respecto del fijo, ¿no? Pero esos son detalles nada más. Entonces, esa es una manera alternativa que ustedes pueden encontrar en algunos textos, por eso es que la estoy poniendo acá, ¿no? Y de nuevo, repito, no porque sea absoluta no es que sea mejor que la relativa, no es que sea diferente, no, simplemente es porque yo les puse los nombres de fijo y móvil, ¿no? Solamente por eso. Entonces no tiene nada de especial
esta derivada respecto de esta derivada, ¿no? Ya está, seguimos entonces por acá. Habíamos dicho, tengo un sistema de referencia, el cual llamo... vamos para hacer un poquito más sencilla la deducción, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar nosotros esto de acá, ¿correcto? Es decir, vamos a considerar a uno de los dos sistemas de referencia, le llamaremos fijo, al otro móvil, y vamos a utilizar esta terminología de absoluta y relativa, ¿no? Solamente para que quizás se simplifique un poquito los símbolos que utilicemos, ¿no? Porque quizá entiendo que utilizar 1 y 2 podría ser de repente un poquito todavía tendrían que ustedes adaptarse un poquito a la simbología, ¿no? Creo eso. Entonces, y también para tratar de hacerlo tal cual o muy parecido a lo que está en el texto, para que luego ustedes puedan revisarlo, ¿no? Entonces, voy a utilizar esa terminología derivada absoluta, derivada relativa, pero debe ser obvio que me refiero a derivada respecto al sistema de referencia que le llamé fijo y derivada respecto al sistema de referencia que le llamé móvil. No es más que eso, ¿no? Entonces voy a decir, este es mi sistema de referencia fijo, el cual va a tener sus versores I, J y K, y tengo por acá el sistema de referencia móvil, el cual vamos a ponerle versores E1, E2 y E3. ¿Sí? Ya tengo dos sistemas de referencia, uno de ellos se mueve respecto del otro, el otro se mueve respecto del anterior, y vamos a imaginar una partícula que se mueve, ¿no? Ahí está, esa es mi partícula. La partícula se está moviendo, yo desde ese sistema de referencia veo que se mueve de cierta forma, pero desde este sistema de referencia veo que se mueve de una manera diferente. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a tratar de encontrar una relación primero entre las velocidades que nosotros observaríamos respecto a este sistema y respecto de este sistema. Lo primero que diremos es lo siguiente: esta partícula está ubicada en un punto, ¿no? A ese punto le vamos a llamar P. Entonces, por favor, estoy utilizando el mismo P que antes, pero hay que tener cuidado porque este P tenía la característica de estar fijo al espacio móvil, pero este P no. Este P representa la posición, un punto en el cual está ubicada una partícula. Entonces, este punto P no está fijo ni al móvil, ni está fijo respecto del fijo. ¿Estamos? Entonces, por favor, estoy utilizando la misma letra, pero los puntos tienen una naturaleza diferente, por decirlo de alguna manera. Ya, yo voy a ponerle de nombre O al origen, de nombre omega, y vamos a decir lo siguiente: conforme pasa el tiempo, el punto P visto desde este sistema de referencia se está moviendo, y yo digo que se está moviendo porque sus coordenadas cambian. Entonces yo digo, oye, este punto P va a tener sus coordenadas X, Y, Z, ¿no? Y sus coordenadas van a estar cambiando, y por tanto yo digo que el punto P se mueve, ¿no? Es decir, yo digo, el punto P va a tener sus coordenadas X, Y y Z, y acá tengo que especificar, yo ya les comenté algo antes, tengo que especificar que son sus coordenadas vistas desde el sistema de referencia fijo, ¿no? Tengo que especificar eso. El mismo punto P también va a tener coordenadas respecto del sistema, o cuando es visto respecto del sistema de referencia móvil, a las cuales le voy a llamar M, N y R, ¿no? Y acá le voy a poner móvil. Entonces, el mismo punto lo puedo representar su posición mediante las coordenadas respecto del fijo, o las coordenadas respecto del móvil, o las coordenadas respecto del sistema de referencia que yo quiera, ¿correcto? En este caso,
Solamente me interesan esos dos. Muy bien, que x, y, z sean las coordenadas del punto P respecto del sistema de referencia fijo, implica que yo puedo escribir el vector posición, ¿no? Es decir, yo puedo escribir este vector de acá, que sería OP, de la siguiente manera. Yo puedo escribir OP es igual a partir de las coordenadas del punto, sería x, y más yj más zk. ¿De acuerdo? Ya está. Yo digo, si ahora yo a partir de ese vector posición, claro, de una vez ya vamos a escribir este vector de acá, que sería el omega. Lo voy a hacer con negro. Vamos a hacer esto. Vamos a tratar de utilizar los colores para entender un poquito mejor, voy a decir. Solamente le voy a cambiar de color, no voy a hacer otra cosa. Voy a decir, el punto P, lo estoy poniendo en rojo, ahí está. El mismo punto P, ahora en negro, puede ser escrito como M, N, R, móvil, ¿no? Móvil, ya está. El vector posición OP respecto al sistema fijo puede ser escrito así, de manera similar. El vector posición omega P respecto al sistema móvil puede ser escrito como M E1 más N E2 más R E3. ¿Correcto? Ya. Si ahora yo quiero hablar de la velocidad del punto P, diría la velocidad del punto P respecto del sistema de referencia fijo es la derivada del vector posición OP, pero es una derivada, estoy derivando un vector. Siempre que derivamos un vector, en su mente tiene que activarse, tiene que hacer clic ahí y ustedes tienen que preguntarse automáticamente respecto de qué sistema de referencia, ¿no? Entonces, yo digo, la velocidad es la derivada del vector posición. En este caso, la velocidad del punto P vista desde el sistema de referencia fijo será obviamente la derivada del vector posición, pero será la derivada respecto justamente del sistema de referencia fijo. Es decir, voy a escribirlo así, velocidad del punto P va a ser igual a la derivada respecto del tiempo del vector posición OP respecto del sistema de referencia fijo. Vamos a utilizar esta nomenclatura absoluta, ¿no? Derivada absoluta. Ahí está. Algo similar yo podría decir también, ¿no? Ya, acá tengo que tener cuidado, ¿sí? Vamos a usar entonces una nomenclatura un poquito diferente, porque si yo escribo esto, ¿no? Yo digo, oye, ahora profesor, desde el sistema móvil, sería derivada respecto del tiempo de omega p, pero vista desde el sistema de referencia móvil, es decir, derivada relativa. Estos dos vectores no son iguales, tal como estamos comentando, ¿no? Son diferentes. A diferencia de este caso de acá, donde sí son los mismos puntos, ¿no? Es el mismo punto, solo que expresado en componentes según dos sistemas de referencia diferentes, pero son el mismo punto, ¿no? En este caso no son la misma, no sale el mismo vector. Si yo utilizo la derivada absoluta o la derivada relativa, lo que es simplemente la derivada respecto del sistema fijo respecto del sistema móvil, me van a salir cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ahorita estamos tratando con un único punto, el punto P, entonces le vamos a cambiar acá la nomenclatura y le voy a poner velocidad absoluta, le voy a llamar. ¿Correcto? Y acá le voy a llamar velocidad relativa.
Entonces, ¿qué cosa es la velocidad absoluta? Sería velocidad absoluta del punto P. ¿Qué cosa es la velocidad absoluta del punto P? Es la derivada del vector posición, ¿no? O, entonces, si quieren, la velocidad absoluta de la partícula material cuya posición es el punto P, ¿no? Sería la derivada del vector posición en el sistema de referencia fijo, ¿no? La derivada de ese vector posición, pero la derivada absoluta, es decir, respecto de ese mismo sistema fijo. Ya. En este caso sería, esta es la velocidad relativa de la partícula material, es la derivada del vector posición, pero el vector posición definido por el origen del, o definido, claro, por el origen del sistema de referencia móvil, ¿no? Omega p, la derivada de ese vector, pero la derivada relativa, es decir, respecto del sistema de referencia móvil. Entonces, en general, esos dos vectores van a ser diferentes. Claro, si el sistema móvil estuviese fijo respecto del sistema fijo, ahí sí me saldrían ambas velocidades idénticas, ¿no? Ambos vectores idénticos. Pero en general no, van a ser diferentes. Velocidad absoluta y velocidad relativa. Bien, yo podría decir lo siguiente, podría expresar esto en función de sus componentes. Miren lo que voy a hacer, ¿ah? OP lo tengo por acá. Entonces, yo puedo aplicar la propiedad derivada, propiedad de linealidad, ¿no? Derivada, si tengo un vector OP que está escrito así, puedo decir derivada de una suma, ¿no? Una suma de vectores es la suma de las derivadas. Y luego tendría tres términos, ¿no? Pero cada uno de ellos es el producto de un escalar por un vector. Entonces yo diría, oye, esto me va a quedar derivada de OP, reemplazando acá, sería derivada de xy más derivada de yj más derivada de zk. La derivada de xy, derivada de un producto, puede ser escrita como derivada de x en el tiempo por y más x por la derivada de y. Vamos a hacer por acá. A ver, acá cogemos un espacio. Ya. Al reemplazar me quedan tres términos, ¿no? El primero de ellos va a ser derivada respecto del tiempo de xy y respecto del sistema fijo, ¿no? Absoluta, derivada absoluta. Ahí está. Entonces, esto de acá es igual a derivada respecto del tiempo de x. Ahí no tengo que poner absoluta porque este es un escalar, ya lo comentamos, por y más x por la derivada respecto del tiempo de y. Ahí sí estoy derivando un vector absoluta, ¿no? Esto obviamente es cero, ¿no? Derivada del versor y respecto del sistema fijo, o derivada absoluta, pues es cero, ¿no? Es el vector nulo, porque el y está fijo al sistema de referencia fijo, no cambia. Entonces esto de acá desaparece. Por tanto, esto de acá es únicamente esto, ¿no? Esto que está acá es simplemente x punto, derivada del escalar x respecto del tiempo por y. Entonces podríamos escribir esto como algo que ya vimos antes también, ¿no? Solo que de otra manera, x punto y más y punto j más z punto k. ¿Correcto? De manera análoga podemos escribir esto, pero ahora utilizando lo que está acá, ¿no? Completamente análoga, no tenemos que hacer una demostración de no, es lo mismo, ¿no? Solo estoy intercambiando móvil con fijo. Recuerden que ninguno de los dos es especial, entonces siempre voy a poder hacer un intercambio, ¿no? Entonces digo, lo mismo, pero aplicado al sistema 2, ¿no? Al sistema móvil sería m punto E1 más n punto E2, de acá lo estoy sacando directamente, más r punto E3. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a definir de una vez ya, vamos a definir las aceleraciones. Voy a decir, la aceleración de la partícula material ubicada en el punto P,
Recuerden, el punto P está describiendo la ubicación de la partícula material para todo instante del tiempo. Entonces, la partícula material se mueve y su ubicación es justamente el punto P, siempre. Entonces digo, por eso es que es indistinto decir la velocidad de la partícula o la velocidad del punto P, porque el punto P siempre, o la partícula siempre está ubicada en el punto P, ¿no? Bien, yo digo, igual, la aceleración de la partícula ubicada siempre en el punto P, vista desde el sistema de referencia fijo, no es más que cómo yo veo cambiar la velocidad de la partícula absoluta o vista desde el sistema fijo, cómo yo veo cambiar este vector desde ese mismo sistema de referencia fijo, ¿no? Es decir, yo defino la aceleración del punto P respecto del sistema fijo, olvidándome de cualquier otra cosa, olvidándome del sistema de referencia móvil. Entonces, miren, ¿cómo defino la aceleración? Derivando la velocidad. ¿Pero cuál velocidad? Obviamente la velocidad respecto del sistema de referencia fijo. Entonces digo, la aceleración, que lo voy a llamar aceleración absoluta, va a ser igual a la derivada respecto del tiempo de la velocidad absoluta derivada absoluta, ¿no? Aceleración absoluta, la derivada de la velocidad absoluta, la derivada sería aceleración absoluta igual derivada absoluta de la velocidad absoluta. Bien, podemos hacer algo similar a lo de acá, si ustedes se dan cuenta rápidamente, ¿no? Podríamos escribir esto como, oye, derivo este vector, acá lo tengo, respecto a tomo una derivada absoluta de este vector, ¿no? Igual el i, el j y el k, estoy tomando derivada absoluta, el i, el j y el k son constantes, por tanto acá me quedaría simplemente x dos puntos y más y dos puntos j más z dos puntos k. ¿Correcto? Algo similar puedo hacer para la aceleración relativa. Yo diría, la aceleración relativa es análogo a esto, solo que ahora olvidándome del sistema de referencia fijo y solamente utilizando el sistema de referencia móvil. Yo diría, la aceleración relativa es la derivada respecto del tiempo de la velocidad relativa, ¿no? Entonces, ¿qué es la aceleración relativa? Es la derivada relativa respecto del tiempo de la velocidad relativa, o la derivada respecto del tiempo relativa de la velocidad relativa. Y pues me va a quedar algo análogo también, en este caso sería m2 puntos e1 más n2 puntos e2 más r2.c3. ¿Estamos? Ya. Lo que queremos nosotros es relacionar estas dos cantidades, la velocidad absoluta con la velocidad relativa de la partícula, y relacionar estas dos aceleraciones, aceleración absoluta y aceleración relativa de la partícula. He borrado por acá un poco la pizarra para justamente hacer la deducción. Primero vamos a empezar encontrando la relación entre estas dos velocidades. He dejado acá, no he borrado estas relaciones que vamos a utilizar. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Estamos acá. Vamos a escribir lo siguiente: el vector OP puede ser escrito como el vector OP, como el vector O omega más el vector omega P, ¿cierto? Este de acá que acabo de dibujar es el vector O omega. Entonces OP es igual a O omega más omega P. Eso es lo que escribimos por acá. OP es igual a O omega más omega P. ¿Sí?
Lo que vamos a hacer ahora es derivar esta relación respecto del primer sistema de referencia llamado fijo y por tanto hacer una derivación absoluta. Escribimos lo siguiente, derivada respecto del tiempo absoluta de OP es igual a simplemente las derivadas respecto de un sistema de referencia, de un vector respecto del tiempo y respecto de un sistema de referencia, como yo les comenté en su momento, siguen las propiedades clásicas que se ven en un curso de funciones vectoriales, ¿no? Entonces acá simplemente, si acá aplico, yo digo aplico a toda la ecuación, ¿no? La derivada absoluta. Entonces, por el lado izquierdo y por el lado derecho, pues tiene que ser lo mismo, ¿no? Yo digo, no porque el vector, profe, porque acá es omega p, acá tendría que ser derivada relativa. ¿Ya? Eso no tiene sentido, ¿no? O sea, acá está el omega p, ya, profesor, entonces acá usted tiene que poner relativa porque el omega p es... Ya, eso no tiene sentido, y para que quede completamente claro, por si tienen alguna duda, yo puedo escribir esto, ¿no? Puedo escribir derivada respecto del tiempo de OP absoluta es igual a derivada respecto del tiempo de OP absoluta, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo? Es una identidad, ¿no? Lo mismo que estoy escribiendo acá, lo estoy escribiendo acá. ¿Por qué? Porque ahora lo único que quiero hacer es, en el lado derecho, reemplazar OP por su equivalente, ¿no? Porque esta cantidad es idéntica a lo que está acá, entonces puedo reemplazar. Eso me dicen las matemáticas siempre, ¿no? Entonces yo diría derivada ¿de acuerdo? Y ahora simplemente aplico la propiedad, ¿no? Entonces derivada es una suma de las derivadas. Y tendría yo, por tanto, que derivada respecto del tiempo absoluta de OP es igual a derivada respecto del tiempo de O omega absoluta más absoluta. ¿Sí? Trabajemos con cada uno de esos términos. A ver, el primero de acá, derivada de OP, derivada absoluta de OP. Creo que por acá escribimos algo así, ¿no? Derivada absoluta de OP. Eso es justamente la velocidad absoluta. Entonces escribimos velocidad absoluta. Ya. Derivada de O omega absoluta, ¿no? Miren, podemos decir lo siguiente. Es la derivada de OP absoluta es la velocidad absoluta de P. Si en vez de P cogemos un punto cualquiera, Q, R o omega, pues vamos a tener algo similar, ¿no? En este caso, acá yo tengo OP es el vector posición respecto del sistema fijo. Omega es el vector posición, pero de omega también respecto del sistema fijo, ¿no? Porque voy desde el origen del sistema fijo hacia omega. Y esto igual a derivada absoluta, derivada absoluta. Entonces, este término con este término son muy parecidos. Lo único que cambia es que paso del punto P al punto omega, ¿no? Y entonces yo podría decir, oye, si esto de acá es la velocidad absoluta de P, ¿esto qué sería? Profe, sería la velocidad absoluta, pero de omega, porque profesor es lo mismo, solo que en vez de P, omega, ¿no? Entonces, miren, el punto P ha sido definido como el punto en el cual está ubicada una partícula cualquiera. Entonces, en verdad, hablar de partícula no interesa mucho ahora, lo que nos interesa es más el elemento geométrico, el punto.
Pero el punto P puede ser cualquier punto, o sea, si quieren puede ser un punto que se mueve de la manera que ustedes quieran. En especial o en específico el punto P podría ser, por ejemplo, omega, un caso particular, un caso especial, ¿no? Yo imagino que si quieren, imaginan que la partícula está justamente ubicada en el origen del sistema móvil, ¿no? Es decir, el punto en el cual está la partícula es omega. Entonces, P es un punto general cualquiera, y en particular podría ser omega, como también podría ser O, ¿no? P podría ser O también, el punto que ustedes quieran, porque en verdad esto es general. El punto P representa la posición de una partícula, pero yo puedo imaginar una partícula que se mueve de la forma que yo quiera, ¿no? De la forma que yo quiera. En particular puedo imaginar que la partícula está quieta en el origen y por tanto P es omega. Entonces, si esto es la velocidad absoluta de P, esto será la velocidad absoluta de omega, la cual vamos a denotar simplemente así. ¿Sí? Entonces miren, acá la simbología podría de repente causar quizá un poquito de confusión. Acá la A es de absoluta, ¿no? Esta es velocidad del punto P absoluta, y esta es velocidad de omega del punto omega también absoluta, solo que estoy utilizando esta simbología, no le estoy poniendo acá la A, ¿no? Tal vez deberíamos, para no generar confusión, pero creo que ya lo dije al menos un par de veces y creo que debería estar claro: velocidad absoluta del punto P, velocidad absoluta del punto omega. ¿Sí? Ya. Y ahora trabajemos con este término de acá. Me dice derivada absoluta del vector omega P. Derivada absoluta de ese vector. Y lo que vamos a hacer es utilizar esta relación de acá para representar esta derivada absoluta, utilizando una derivada relativa. Entonces yo diría, sería más, esto sería derivada de omega P absoluta, ¿no? Sería, miren, porque esto cumple, esta relación cumple para cualquier vector A. Voy a aplicar esta relación para el vector omega P. Entonces sería derivada absoluta del vector omega P es igual a derivada relativa del vector omega P más, sería la velocidad angular del sistema móvil respecto del fijo, simplemente le llamamos W, le seguimos llamando W, ¿no? Por el vector omega P. Entonces acá sería más, utilizando esta expresión de acá, derivada respecto del tiempo de omega P relativa más velocidad angular por omega P. ¿Sí? Ya está. Esta cantidad que está acá, derivada de omega P relativa, es justamente lo que está acá, es decir, es justamente la velocidad relativa, ¿no? Este término que está acá es la velocidad relativa de la partícula, es decir, es la velocidad vista desde el sistema móvil. Muy bien, a esta cantidad la vamos a denotar de la siguiente manera, como ya le habíamos puesto un nombre, ¿no? Ahí está, VR, ya tenía nombre. Vamos a escribir entonces esto por acá, sería V, velocidad absoluta, es igual a, escribo primero este término que es la velocidad relativa más velocidad, sería velocidad del origen del espacio móvil, ¿no? Velocidad del origen, de la referencia móvil, velocidad del origen de la referencia móvil. Obviamente la velocidad respecto del sistema fijo, ¿no? O velocidad absoluta. Ya. Más sí, y hemos encontrado una relación muy importante, justamente lo que estábamos buscando. Entre la velocidad absoluta y la velocidad relativa, ¿no? Entonces, esta ecuación me dice, oye, la velocidad absoluta de un punto o de una partícula
es igual a la velocidad relativa de esa misma partícula más la velocidad absoluta del origen del sistema de referencia móvil más la velocidad angular del sistema de referencia móvil respecto del fijo, o simplemente la velocidad angular del sistema de referencia móvil por el vector que va del origen de la referencia móvil al punto P, ¿no? Ya, esta ecuación la vamos a reescribir de una forma alternativa y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar esto. Miren, el punto P, ¿correcto?, no pertenece ni al espacio fijo ni al espacio móvil. Desde cualquiera de los dos, o al sistema fijo o al sistema móvil, desde cualquiera de los dos sistemas, el punto P se está moviendo. Entonces yo digo lo siguiente: en cierto instante del tiempo, yo imagino un instante cualquiera, ¿no? O sea, yo de todo el periodo, el intervalo en el cual yo quiero hacer mi análisis, yo digo, en un instante cualquiera de esos, ¿no?, va a existir un punto del espacio móvil, un punto fijo al espacio móvil, que coincida con la ubicación de la partícula. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? El punto P, que describe la ubicación de la partícula, no está fija ni al sistema fijo ni está fija al sistema móvil. Ya. Lo que yo digo es lo siguiente: en un instante particular, ¿correcto?, yo puedo encontrar un punto del espacio móvil, es decir, un punto que esté fijo al espacio móvil, que coincida en ubicación con el punto P. Ya, ese punto le voy a llamar P asterisco. Ya, ¿por qué digo en un instante? Porque si en un instante ocurre eso, claro, eso siempre va a ocurrir porque en todo instante hay infinitos puntos del espacio móvil, ¿cierto? El espacio móvil está compuesto por infinitos puntos, alguno de ellos, uno y solamente uno claramente, tendrá que coincidir en ese instante con el punto P. Si yo dejo que transcurra el tiempo, esos dos puntos seguramente en general se van a separar, ya no van a coincidir. ¿Por qué razón? Porque el punto P asterisco está pegado a la referencia móvil o al espacio móvil, pero el punto P está describiendo la ubicación de una partícula que se mueve de una forma cualquiera. Entonces, para todo instante, siempre voy a poder encontrar un punto fijo a la referencia móvil o al espacio móvil que coincida con la ubicación de la partícula, es decir, el punto P, en ese instante. Si yo en cierto instante, ¿no?, por ejemplo, en t igual a 5, yo digo, la partícula está ubicada acá, y en ese instante existe un punto del espacio móvil que le llamo P asterisco, que justamente, voy a dibujarlo con negro, ahí está, ¿no?, negro en referencia que es fijo al espacio P asterisco. P asterisco es un punto fijo al espacio móvil que en cierto instante, voy a ponerlo así, ahí está, ¿no?, coincide con el punto P. Si yo ya estoy en otro instante, transcurre algo de tiempo, pues el punto P asterisco está fijo siempre al espacio móvil y estará en general en una ubicación diferente al punto P, ¿no? Entonces miren, esto es algo muy muy fundamental. El punto P representa la ubicación de una partícula cualquiera que se mueve de cualquier manera. En cierto instante particular, yo voy a poder encontrar de los infinitos puntos fijos o pertenecientes al espacio móvil, uno de ellos, y solamente uno, que coincide en ubicación con el punto P. ¿Estamos? Entonces, en ese instante coinciden, pasa el tiempo y ya no coincidirán, ¿no? Ya no coincidirán. El punto P asterisco y el punto P seguramente en ese instante coincidieron, pero luego ya va a haber una distancia entre ellos, ¿no? Claro, porque el punto P
están representando cosas diferentes, ¿no? El punto P representa la ubicación de una partícula que se mueve como sea, como ustedes quieran imaginar. El punto P asterisco más bien representa un punto que está fijo, está pegado el punto P asterisco al sistema de referencia móvil o al espacio móvil. ¿Ya? ¿Por qué estoy definiendo ese punto P asterisco? Porque yo quiero hacer lo siguiente. Voy a utilizar esta relación de acá, ¿sí? Que debe ser aplicada para dos puntos cualesquiera del espacio móvil, ¿correcto? Yo la voy a aplicar para los puntos omega y P asterisco, porque omega y P asterisco son dos puntos que están fijos, pegados al espacio móvil. Entonces puedo aplicar esta ecuación, de otra forma no podría, ¿no? Ya, entonces yo digo, oye, apliquemos esa ecuación. Yo digo, será velocidad del punto P asterisco es igual a velocidad del punto, perdón, es uno, ¿no? Es el punto omega. Más velocidad angular del móvil respecto del fijo, que es el mismo omega, ¿no? Por QP, ya no será QP, sino será omega P, ¿no? Omega P asterisco, perdón. Omega P asterisco. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, la velocidad del punto P asterisco, es exactamente lo que está acá. Miren, este término que está acá es el que aparece acá. Y este término que está acá es el que aparece acá. No, profesor, ahí dice P y acá dice P asterisco. Pero en ese instante, ¿correcto? En el instante que yo estoy considerando, P y P asterisco son el mismo punto. Es decir, omega P con omega P asterisco son el mismo vector. Bueno, decir que son el mismo punto, quizá no. Son puntos que han sido definidos, el P y el P asterisco, que han sido definidos de manera diferente, que en cierto instante coinciden, ¿correcto? Pueden imaginarse ustedes dos mosquitos, ¿no? Dos mosquitos que en cierto momento coinciden. Entonces, dos mosquitos, digo, la ubicación de este mosquito le llamo, está ubicado en el punto P, la ubicación de este mosquito es el punto P asterisco. Entonces, los mosquitos se mueven y en cierto instante coinciden, por tanto yo digo que los puntos coinciden, ¿no? P con P asterisco coinciden. No voy a decir que son el mismo punto, voy a decir simplemente que coinciden, ¿correcto? Coinciden en ubicación, pero son puntos diferentes en el sentido de que han sido definidos de manera diferente. El punto P lo definí como la posición del mosquito A y el punto P asterisco como la posición del mosquito B. Entonces, algo similar ocurre acá. P asterisco podría representar la posición de un mosquito que está fijo al espacio móvil, mientras P representa la posición de un mosquito que no está fijo al espacio móvil, que se mueve de cualquier manera que ustedes quieran imaginar, ¿no? Pero yo siempre puedo encontrar un punto P asterisco del espacio móvil que coincida con el punto P, ¿no? Entonces, este vector omega P asterisco con este vector omega P son el mismo vector, aunque P asterisco con P sean puntos diferentes, pero que coinciden, ¿no? En cierto instante, ¿no? P asterisco con P. Entonces, esto que está acá lo reemplazo ahí y tendría yo lo siguiente. Tendría la velocidad absoluta es igual a la velocidad relativa más la velocidad de P asterisco. ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice, oye, la velocidad absoluta de una partícula es igual a la velocidad relativa de la misma partícula más, ¿esto cómo podríamos interpretarlo? Es la velocidad del punto del espacio móvil, ¿correcto? La velocidad del punto del espacio móvil que pertenece al espacio móvil que coincide con la ubicación de la partícula. ¿Estamos? Este término es muy importante. Velocidad del punto del espacio móvil
porque es P asterisco, ¿no? Y esto es velocidad absoluta, es velocidad absoluta, ¿no? Porque esta ecuación, todas son velocidad de P, velocidad de Q, son velocidades absolutas respecto al fijo. Velocidad absoluta del punto P igual velocidad relativa del punto P más velocidad absoluta del punto fijo al espacio móvil, o simplemente el punto del espacio móvil que coincide con el punto en el cual está ubicado la partícula, ¿no? Esta velocidad de acá se suele llamar velocidad de arrastre y se denota de la siguiente manera. Podríamos finalmente escribir esto: velocidad absoluta igual velocidad relativa más v ARR, arrastre. Y esta sería una forma alternativa de escribir esta ecuación de acá. ¿Correcto? Ya está. Entonces, si me preguntan por la velocidad de arrastre, ¿qué cosa es la velocidad de arrastre? Yo diría, es la velocidad del punto del espacio móvil, la velocidad absoluta, ¿no?, del punto del espacio móvil que coincide con el punto en el cual está ubicado la partícula. ¿Sí? Entonces, miren, este punto P asterisco cambia de instante a instante. Es decir, el punto P asterisco en cierto instante es un punto del espacio móvil, pero en otro instante es otro punto diferente del espacio móvil, ¿no? Porque miren, el punto P, la partícula se está moviendo, ¿no? Entonces, en otro instante diferente, el punto del espacio móvil coincidente, el punto P asterisco coincidente del espacio móvil coincidente con el punto P, va a ser un punto diferente, ¿no? El punto P asterisco, por tanto, es un punto, en cierto instante, yo lo defino, ¿no? Es tal punto del espacio móvil, con coordenadas del espacio móvil tal, tal y tal. Pasa el tiempo, en otro instante, el punto P asterisco será un punto diferente del espacio móvil, también con coordenadas diferentes, tal, tal y tal. ¿De acuerdo? Ya, bien, lo que vamos a hacer ahora es, ya encontramos esta expresión muy bonita entre las velocidades absoluta y relativa. Lo que vamos a hacer ahora es hacer algo similar para las aceleraciones. Encontrar una expresión que relacione la aceleración absoluta con la aceleración relativa. Bien, intentemos entonces derivar una expresión que relacione ambas aceleraciones, absoluta y relativa. Vamos a ver si nos da el espacio que queda en la pizarra. Partamos de esta ecuación de acá, que relaciona las velocidades, y derivémosla. Derivemos esta ecuación de manera absoluta, derivada absoluta. Sería derivada de VA absoluta es igual a derivada de VR absoluta más derivada absoluta de V omega más acá podríamos hacer lo siguiente. Tenemos derivada de un producto vectorial. Podríamos aplicar la propiedad, ¿no?, que nos dice que derivada de un producto sería derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. Entonces sería derivada del primero, sería derivada respecto del tiempo de la velocidad angular absoluta por omega p, y más, voy a ponerlo por acá abajito, omega por la derivada absoluta de... a ver, para que no... Este de acá es omega y este también es omega, ¿sí? Estoy tratando de seguir la simbología que está en el libro texto, pero este omega es minúscula y este es mayúscula, ¿sí? Así que de repente me ven mencionarlo.
Sí, pero yo estoy señalando claramente cuando escribo, así que no debería haber problema. En todo caso diría velocidad angular por omega p, ¿no? Por derivada de omega p, perdón. Absoluta claramente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Únicamente derivar de manera absoluta esta expresión. Bien, el primer término ya lo conocemos, derivada absoluta de la velocidad absoluta. Derivada absoluta de la velocidad absoluta es la aceleración absoluta, ¿no? Esto sería la aceleración absoluta del punto P. Bien, acá aparece un término que podría uno pensar, parecerle raro, ¿no? Porque es, miren, la derivada absoluta de una velocidad relativa, es decir, el VR que es derivada de omega p relativa, es decir, estoy derivando dos veces acá, porque el de acá es la derivada relativa, ¿no? Entonces estoy derivando dos veces, la primera derivación es relativa y la segunda es absoluta. Profe, ¿que eso se puede? Claro que no hay ningún problema, ¿no? Que quizá te parezca un poco extraño, claro que puedo hacer esa operación. Tengo un vector, lo derivo respecto de un sistema de referencia, lo que obtengo lo derivo respecto de otro, lo que obtengo lo derivo respecto de un tercero, como ustedes quieran, sí se puede. No hay una razón por la que no. ¿Por qué razón es que puedo hacer eso? Porque cuando yo, por ejemplo, hablo de la velocidad relativa y lo expreso de esta manera, yo ya estoy definiendo un vector. Acá estoy definiendo un vector cambiante con el tiempo. ¿Sí? El vector ya quedó definido. Y como cualquier vector, lo haya definido yo de la manera que quiera, al final esto es un vector, yo sé que es un vector, y como cualquier vector lo puedo derivar respecto del sistema de referencia que yo quiera. Entonces, este VR fue definido utilizando esta operación de derivación relativa, ¿sí? Pero esto es un vector, el VR es un vector, y como cualquier vector, lo puedo derivar respecto del sistema de referencia que yo quiera, relativo, absoluto, tercer sistema, cuarto sistema de referencia. No hay ningún problema. Yo siempre voy a poder aplicar el operador derivada respecto de un sistema de referencia, ¿sí? Siempre lo voy a poder aplicar a cualquier vector, al que yo quiera. Sea ese vector definido de esta manera, de la manera que sea. Si es un vector, puedo aplicar el operador derivada respecto de un sistema de referencia, utilizando el sistema de referencia que a mí se me antoje, ¿sí? Así que no tendría por qué parecerles extraño ese término. Es la derivada absoluta, sería así, ¿no? Este término es la derivada absoluta de la derivada relativa de omega p. La derivada absoluta de la derivada relativa de omega p, ¿no? Ya está. ¿Qué podemos hacer con ese término? Creo que tal vez la intención para hacer esta demostración, o el truco por así decirlo, es tratar de expresar este término en función de términos que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, miren, acá tengo la derivada absoluta de este vector VR, ¿no? Yo puedo acordarme de esta relación y escribir esto en función de una derivada relativa. Entonces tendría derivada relativa de la velocidad relativa. Es decir, ya tendría justamente la R, que es el que busco tener en la expresión, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo diría, vamos a escribirlo directo nada más, aplicando esta ecuación de acá, ¿sí? Sería, miren, en mi vectora es VR, tengo derivada absoluta de VR igual derivada relativa de VR. Más velocidad angular por A, ¿no? A es justamente VR. Ahí está. Estos dos términos son el de acá, ¿no? Y ahora diría más. ¿Qué será esto? Miren, compárenlo con este término de acá. VA es velocidad absoluta del punto P. V omega es velocidad absoluta del punto omega. Derivada absoluta de esta velocidad absoluta, aceleración absoluta del punto P. Derivada absoluta de esta velocidad absoluta será aceleración absoluta de omega, ¿no?
Eso lo escribimos así. Algo similar a lo que hicimos por acá, ¿no? Velocidad absoluta de omega, ¿recuerdan? Ya, acá será... ¿cuál era? Este, ¿no? Aceleración, vamos a escribirlo así nada más. Aceleración absoluta de omega. Es decir, cómo desde el sistema fijo yo observo que el punto omega acelera. El origen del sistema móvil, ¿cómo es que acelera? Ya, sería este de acá viene para acá, más el de acá, ¿no? Sería derivada, esto ya lo definimos, ¿no? ¿Dónde lo escribimos? Creo que ya lo borré. Sí, me parece que lo borré. Ya, pero esto es simplemente derivada absoluta de la velocidad angular, lo habíamos notado como omega punto, ¿no? Simplemente omega punto. Esto sería omega punto. Omega punto es la derivada absoluta de la velocidad angular del sistema móvil respecto del fijo por omega p más omega por, a ver, ese término, ¿qué podríamos hacer con este último término? Derivada de omega p absoluta. Derivada de omega p absoluta, ¿tenemos ese término? No, ¿no? Lo que tenemos es derivada de omega p relativa. Entonces podríamos hacer algo parecido, podríamos expresar esto utilizando esta relación que está acá. Podríamos decir entonces, abrimos paréntesis, derivada de omega p absoluta, mi omega p es el A, ¿no? Entonces sería derivada de omega p relativa creo que lo voy a escribir un poquito más abajo, más derivada de omega p relativa. Estoy reescribiendo este elemento según esta ecuación, más W por omega p, ¿no? ¿Estamos? Ya, seguimos entonces, yo podría escribir acá igual, ¿no? Aceleración absoluta es igual a... Y ahí ya tengo ese término que ya conozco, ¿no? Derivada relativa de la velocidad relativa. Derivada relativa de la velocidad relativa es la aceleración relativa. Esto sería la aceleración relativa. Más, yo digo, vamos a copiarlo tal cual. Más aceleración del origen del sistema móvil, más, estoy copiando nada más todos esos términos de arriba, y trabajo ahora con este término, el cual me dice propiedad, ¿no?, del producto vectorial. Tendría más velocidad angular por derivada de omega p relativa, eso lo tenemos por acá, ¿no? Derivada de omega p relativa es la velocidad relativa, entonces sería omega por la velocidad relativa, más queda omega por omega p, ¿no? Velocidad angular por omega p. ¿Correcto? Si se dan cuenta, este término es el mismo que está acá, ¿no? Este término
Esos dos son idénticos. Entonces vamos a saltarnos a ese espacio que nos queda por acá. Tendríamos, por tanto, que la aceleración absoluta es igual a... vamos a coger... A ver, luego tratamos de ordenarlo un poco. Vamos a escribirlo tal cual. Aceleración relativa más S con S sería 2 veces. Vamos a escribir primero la aceleración del origen del móvil. Ya, más 2 veces W por VR, ¿no? Ya, más W punto, vamos a poner ese término, más W punto por omega t más el último término. Solo estoy ordenando nada más. Ya está, hemos encontrado una expresión un poco larga, es cierto, que relaciona las dos aceleraciones, absoluta con relativa, ¿no? A ver, tratemos de leerlo para que quede claro si algo no quedó claro antes. Aceleración absoluta de la partícula igual aceleración relativa de la partícula más aceleración absoluta o aceleración simplemente, aceleración absoluta del origen del sistema móvil más 2 veces velocidad angular del móvil respecto al fijo por la velocidad relativa de la partícula más la derivada absoluta de la velocidad angular del móvil respecto al fijo por el vector que va del origen del móvil a la partícula más, estos términos ya los dije, ¿no? Velocidad angular, omega p, ¿sí? Igual que en el caso de la velocidad, bueno, vamos a hacerle su merecido rectángulo a esta ecuación. Ahí está. Ya, al igual que la velocidad, podemos encontrar una expresión análoga a la de acá, y para eso vamos a hacer algo similar. Igual, volvemos al punto P asterisco, ¿sí? Decimos, utilizamos esa expresión de acá. Miren, antes habíamos utilizado esa expresión de acá para el punto P asterisco y omega, ¿no? ¿Recuerdan? Por acá lo pusimos, esta de acá. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero con las aceleraciones. Para los mismos dos puntos, P asterisco y omega. Entonces yo diría, oye, aplica esta ecuación para el punto P asterisco y omega. ¿Qué tendrías? Dirías, para el punto P asterisco y omega tendríamos aceleración, ya. Aceleración del punto P asterisco, obviamente es aceleración absoluta, ¿no? Porque esta ecuación cuando la planteamos, esas aceleraciones a P y a Q son aceleraciones absolutas, ¿no? De dos puntos P y Q que están fijos al móvil. Entonces P asterisco y este omega son fijos al móvil. Por eso es que puedo aplicarla. Sería aceleración de omega más W punto por Q P asterisco, ¿no? Más, no, estoy mal, de omega P asterisco, ¿no? Omega P asterisco más W por QP igual ¿estamos? Esta expresión solamente sale de aplicar esta ecuación general para los puntos P asterisco y omega, el origen del móvil. Ambos están fijos al espacio móvil, por eso, repito, puedo aplicar esta ecuación. Ya. Si ustedes se dan cuenta, esta expresión tiene tres términos.
los cuales aparecen acá, ¿no? Por ejemplo, este de acá es el que está acá, ¿no? Omega punto por... este es el que aparece acá, ¿no? Porque igual que antes, el punto P asterisco con el punto P justamente están definidos, está definido el punto P asterisco de tal manera que coincide con el punto P. Por tanto, omega P asterisco con omega P son el mismo vector, ¿no? Eso lo comentamos ya por acá. Entonces, este término es el de acá, ¿no? Y el tercer término es el que está por acá, ¿cierto? Igual omega P asterisco omega P. Por tanto, podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Igual o parecido a como lo hicimos acá. Esta, ¿recuerdan? Velocidad de arrastre era la velocidad del punto P asterisco, ¿no? Igual por acá, la aceleración del punto P asterisco se denomina aceleración de arrastre. Si me preguntan qué cosa es la aceleración de arrastre, esto es la aceleración de arrastre, ¿no? Lo vamos a anotar así. Lo vamos a anotar así, aceleración de arrastre. ¿Qué cosa es la aceleración de arrastre? ¿Qué respondería? Diría, profesor, la aceleración de arrastre es, no es más que la aceleración del punto P asterisco, profesor. Y el punto P asterisco, profesor, es un punto del espacio móvil, fijo al espacio móvil, que coincide con la ubicación de la partícula, con el punto P. No es más que eso. La aceleración de arrastre y la aceleración del punto del espacio móvil que coincide, la aceleración absoluta claramente, ¿no? ¿Sí? Viene de acá. ¿Qué es la aceleración de arrastre? La aceleración absoluta o aceleración simplemente de aquel punto del espacio móvil, el P asterisco, que coincide con el punto P, el cual es la ubicación de la partícula, ¿no? Por tanto, y finalmente podemos escribir lo siguiente: aceleración absoluta es igual a aceleración relativa más aceleración de arrastre más el último término, el que nos, el de acá, ¿no? 2W por VR, el cual también tiene un nombre, se llama aceleración de Coriolis. W por VR. Ya está. Vamos a ponerle también su recuadro. Ahí está. Entonces podemos utilizar, dependiendo quizá del problema que queramos resolver, cualquiera de esas dos expresiones alternativas, ¿no? Esta de acá o esta de acá. Entonces, aceleración absoluta de la partícula igual aceleración relativa de la partícula más aceleración de arrastre, que es la aceleración del punto del espacio móvil que coincide con el punto P, la ubicación de la partícula, más la denominada aceleración de Coriolis, ¿no? Bien, con eso ya hemos terminado de escribir lo que sería el movimiento relativo de una partícula, ¿no? ¿Por qué relativo? Porque estamos relacionando el movimiento de una partícula visto desde dos sistemas de referencia diferentes, ¿no? Primeramente estamos relacionando acá las velocidades. El VA es cómo es que, qué velocidad yo observo de la partícula cuando lo veo desde el sistema 1, desde el sistema fijo. Y el de acá es lo mismo, pero qué velocidad observo de la partícula, pero cuando lo veo desde el sistema móvil, ¿no? Algo similar para las aceleraciones. Como yo observo, son justamente las que hemos descrito por acá, ¿no? Son justamente estas mismas de acá. Como yo observo que acelera la partícula desde el sistema fijo, cuando yo la veo desde el sistema fijo,
cómo yo observo que acelera la partícula cuando yo la veo desde el sistema móvil.